Bienvenidos chicos a esta unidad 1 del módulo 2 de Python intermedio, en el cual vamos a estar comenzando a hablar de triggers o disparadores. Los triggers son disparadores de eventos, ¿sí? que ocurren dentro de la base de datos. Aquí no estamos trabajando con el lenguaje de Python, sino que estamos dentro de la base, una vez que algo pasa dentro de la base. Tienen la estructura que está presentada ahí en pantalla. Hay que indicarle un nombre, hay que indicarle el momento, si es antes o después de la sentencia que voy a ejecutar, sobre qué tabla va a ir afectado y cuál es el evento en sí que voy a realizar. O sea, voy a hacer un insert, un update, un delete, qué es lo que voy a realizar dentro de la base, ¿sí? Y qué tabla va a ser afectada cuando lo haga. Vamos a ver cómo realizarlo con un ejemplo. Vamos a, en primer lugar, ejecutar estos códigos. Vamos a minimizar aquí un poquito, ¿sí? Y abrir el phpMyAdmin. Separemos así en dos, a ver si lo podemos ver bien. Entonces, vamos a crear primero una base de datos llamada trigger, trigger 1. Y dentro de ese trigger 1 vamos a usar 4 tablas que las vamos a estar creando. Bien, cada una con esta estructura que está especificada acá. Así que puedo agarrar todo esto para, o sea, podría hacerlo de a uno, podría ir creándolo de a uno, o podría ejecutar directamente este código. Para ejecutar este código me paro acá en la casita, expando un poquito para que aparezca la sección de SQL para poder escribir, y aquí voy a pegar. A ver, está entendiendo la celda y no el texto, así que vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo por partes. Está agarrando toda la cajita, ¿ven? Por eso no lo pega. Copiamos esto primero, ahí, bien, a ver si me paro aquí dentro y selecciono esto así. No quiere pegarlo, está detectando, vamos a pegarlo hasta acá. Ahí lo pegó. Y la última parte del código, que es esta. Fíjense que está detectando 4 errores. Esos errores son por copiar y pegar, ¿sí? Son errores del formato que trae el PowerPoint. Entonces se los saco, ¿no? Errores de formato, o sea, ahí no hay nada. Está detectando que hay un carácter cuando en realidad no hay nada. Entonces le doy continuar. Y aquí se generaron, ¿sí? Se generó la base con sus tablas dentro. Tablas que están vacías, no tienen nada. Bien, solamente tienen campos. Test 1 tiene el campo A1, Test 2 tiene el campo A2, Test 3 tiene el campo A3 y Test 4 tiene el campo A4 y B4. Bien, entonces, este es el paso 1. Esto, hasta aquí no apliqué un trigger, solamente creé una estructura que podría ser cualquiera. Como paso 2, vamos a insertar algunos elementos dentro de esa base. Ahora bien, cuando voy a ejecutar la SQL, tengo que tener seleccionada la base porque los datos van a ser cargados en esta base y no en otra. O sea que aquí sí me voy a parar en trigger, voy a venir a SQL y voy a ejecutar aquí. Bueno, nuevamente me está dando, se está quejando. Vamos a pegar los datos. Bien, y con eso voy a insertar datos nulos en A3 y aquí tengo estos datos nulos y ceros en A4 y B4. Continuamos y eso generó, ¿ven? Estos datos. A4 y B4 y aquí tenemos A3. Ok, aquí dejé que sea la base y que ponga los números. Buenísimo. Ahora, tengo los datos cargados. Esta sería como mi condición inicial, mi condición de partida. Sigo sin haber aplicado un trigger. Esto es mi operación diaria de mi alta, baja, modificación de consultas a una base de datos cualquiera. Ahora voy a crear el trigger. Bien.
¿Cómo genero el trigger? Bueno, el trigger lo voy a generar. Acá vamos a copiar este código. Esperemos a ver si se queja. Vamos a poner el trigger. Voy a ir a SQL. Y voy a pegar el código. Ojo aquí, estos temas de formato nuevamente. Y voy a decir, voy a usar la base trigger 1. O sea, este trigger va a estar asociado a esta base. Bien. El trigger tiene que ir entre delimitadores. Los delimitadores pueden ser varios. Aquí en este caso estoy usando las barritas verticales para decir que lo que viene aquí es un trigger. Y ahora uso la estructura de createTrigger. Le tengo que dar un nombre. Esto es lo que estaba aquí arriba. Son las partes que estaban especificadas aquí. Le tengo que dar un nombre, ¿no? Le tengo que dar aquí, por ejemplo, testRef. Le tengo que decir cuándo se va a ejecutar. Bien. Before, antes de insertar en test1 algo, ¿sí? Para cada elemento, fíjense que puedo, estoy no solamente ejecutando una SQL, sino que también estoy programando, porque tengo un condicional aquí, en donde digo, bueno, cuando hagas esa inserción en test1, que va a ser mi A1, mi new A1, también modifica el estado de test2, borra de T3 donde A3 es igual a A1 y actualiza, ¿ven? Un insert, un delete, un update. Actualiza test 4 seteando B4 a B4 más 1 en donde A4 se coincida con el valor que está ingresando en A1. O sea, estoy alterando básicamente toda la estructura de la base de datos, pero lo estoy haciendo desde dentro de la base. Bien, entonces, trabajar con triggers me da una herramienta extra porque todo mi código no se encuentra en el lenguaje de programación. Si alguien agarrara mi código de Python, ¿ok? Y quisiera utilizarlo, tendría que entender que por ahí parte de las acciones se complementan desde dentro de la base. Si lo quiero hacer, bien, entonces puedo programar en Python y puedo programar también dentro de la base. Bien, entonces ejecutemos esto. Démosle continuar. Y ahora noten, vamos a mover un poquito esto, ampliarlo un poco más. Noten que si me paro aquí en la base, ¿sí? Acá tengo el disparador. ¿Ven? Puedo venir a esta sección y ver el disparador que se generó. ¿Ok? Ahí tengo el disparador. Bien, entonces vamos a estar parados acá. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué les parece que nos faltaría hacer? Creamos la estructura, creamos el trigger que va a estar expectante a ver qué es lo que va a pasar con las tablas en el momento de que agregue datos en la tabla 1. Y lo que vamos a hacer ahora es agregar datos en la tabla 1. vamos a decirle al trigger, bueno, ponete a trabajar. Bien, entonces vamos a hacer esto. Vamos a decir, usar la tabla, la base, trigger 1. Y cuando ingreses datos en test 1, el trigger va a operar. Entonces, esto lo podríamos estar haciendo desde, ojo aquí de vuelta, tema de formato. Esto lo podríamos estar haciendo desde Python, ¿no? O sea, estaríamos haciendo un insert. Aquí lo estoy haciendo desde la base para no mezclarlos y que entiendan que puede ser hecho solamente, o que está pasando internamente en la base y no está Python de por medio acá, ¿no? O sea, solamente está pasando en la base. Ahora, este insert lo podría hacer normalmente desde Python. Y cuando la base detecta un insert, el trigger se ejecuta. Entonces, pasemos aquí, pongamos continuar. ¿Sí? Se insertaron los registros y a ver qué pasa con las tablas. ¿Qué pasa con las tablas? Miren cómo cambiaron las tablas. En función de la lógica que le puse al trigger. ¿Ven? Básicamente es esto. Así se afectaron las tablas. Cuando yo inserté estos registros, las tablas siguiendo estas lógicas que le agregué al trigger de update, delete, insert, alteraron
los contenidos de las otras tablas. Esto ya de por sí me permite hacer un registro de log interno sin pasar por Python. Yo podría decir, bueno, cuando la tabla de alta o en la que estoy persistiendo los datos se registre, hace un trigger, toma qué usuario, en qué fecha y qué fue lo que hizo y registrarlo en una tabla aparte y me queda como un registro de log. ¿Ven? Es muy útil. Bien, vamos a frenar por aquí y vamos a pasar a ver un poquito sobre la base de datos de tipo Mongo, que es del tipo no relacional y va a ser un paradigma diferente a este que estamos utilizando, pero muy interesante.